Hola, bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más de poder estar con cada uno de ustedes en esta noche de grupos familiares, donde podemos compartir la palabra de Dios en casa, en familia. Amén, así es. Así que vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente para lo que el Señor hoy va a hablar a nuestra vida. Cada vez que te conectas a un grupo familiar, Dios trae una palabra Amén. para que la recibas y también para que la compartas con tus familiares, con tus amigos. Comparte este link para que muchas personas puedan recibir las instrucciones que Dios trae el día de hoy. Así que en esta hora, pues si estás conectado con nosotros, si nos escuchas por la radio, nosotros queremos pues que sea un tiempo de edificación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo y para aquellas personas que dicen quiero conocer a Jesús, quiero saber más de nuestro Señor. Pues este es el tiempo para predicar la palabra, Así para es, enseñar la palabra y así es. nosotros pues queremos compartirla con cada uno de ustedes. Le damos la Amén. bienvenida a todos los que se están conectando, todas las personas de esta casa, todas las personas invitados también, las iglesias hijas. Le damos la bienvenida a todos y queremos pues que reciba lo que Dios tiene para ti. Así que llama a la gente que está en tu hogar, que está en tu casa en este momento, los que viven contigo, reúnelos en tu sala, en tu cuarto, pues donde ustedes tienen ese lugar para recibirlo, porque estoy seguro que todos vamos a aprender. Así que bueno, vamos a Amén. empezar, vamos a iniciar orando para Amén. que el Señor tome el control de esta noche. Amén. Dios grande y poderoso, te damos gracias, Señor, por la oportunidad una vez más de estar congregados, reunidos tu pueblo para recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo que nos convoca. Por eso, Señor, reconocemos al Espíritu Santo, a Jesucristo, como el Rey y Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo como el que nos guía, nos dirige, nos direcciona, Señor. Así que toma toda autoridad, Señor, en este Sí, lugar Señor. y en cada hogar. Hágase tu voluntad, Padre, así como es en el cielo, se ha hecho en nuestro lugar. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, en este día queremos pues compartir con cada uno de ustedes un tema bien importante, bien Así interesante es. también en los tiempos que estamos viviendo y lo he llamado cómo orar en tiempos bíblicos. En tiempos bíblicos, y eso me llama mucho la atención y por eso quiero nombrarlo de esta manera, porque te hago la pregunta, ¿será que estamos viviendo tiempos bíblicos? ¿Será que hoy podemos decir que estamos viviendo tiempos que están en la Biblia? Bueno, precisamente esa es la primera pregunta que quiero pues soltar y dejar en el aire para que reflexionemos sobre esto, porque en base a esto vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios y si aprendemos esto hoy, estoy seguro que también el Señor nos va a dar la revelación de Así cómo es. entonces nosotros debemos pues caminar en Así estos es. tiempos. Vamos a un momento al libro de Mateo, capítulo 24. Este capítulo siempre me ha gustado porque nos revela muchas cosas de las cosas que estamos viendo el día de hoy. Dice la palabra de Dios, Mateo 24, cuando Jesús empieza a hablarle a sus discípulos. Y vamos a concentrarnos en esto y vamos a ver y vamos a detallar las cosas que están pasando también en nuestro alrededor. Jesús les dijo a ellos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañará. Recordemos cuando hablamos de Cristo, la traducción acá, el Cristo es el ungido de Dios. No solamente estamos hablando de alguien que se hace pasar por Jesucristo, alguien que dice, no, yo soy Jesucristo, sino muchos ungidos diciendo, yo tengo la unción, yo soy el ungido del Señor, estoy hablando de parte de Dios como profeta. Dice la palabra y Jesucristo justamente está enseñando acá, vendrán muchos en mi nombre diciendo, tengo una palabra de Dios para ti, ¿verdad? Y dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el ungido, y a muchos engañarán. Y Así es. oiréis de guerras y oiréis también de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, mira la palabra que dice, es necesario que todo esto acontezca, porque pero aún dice, pero aún no es el fin, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes en plural, estamos hablando de pandemias, enfermedades, epidemias y hambres también en plural, distintos momentos de hambre sobre la tierra. Sigue diciendo, y terremotos en diferentes lugares. Estamos viendo una era en este momento tan tremenda, y terremoto no solamente en un sector del planeta, sino alrededor del globo completamente. Y todo esto, dice el Señor Jesucristo, será principio de dolores. Y dice también, y os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y esto me llama la atención, porque sabes, siempre
que nosotros predicamos el Evangelio, siempre que usted quiere poner una posición cristocéntrica en la sociedad, siempre van a buscar aborrecerte. Es decir, te voy a decir esto. Esto es algo que siempre ha pasado, desde que Cristo vino a la tierra y colocó una posición, dijo, esto es lo bueno y esto es lo malo, siempre los hijos de Dios han sido aborrecidos por predicar el Evangelio, por mantener una posición de justicia, una posición de santidad. Y somos aborrecidos por muchas personas que te dicen, eres anticuado, no estás agarrando un buen negocio, que tenemos la oportunidad de hacer dinero, de hacer tantas cosas. O sea, ¿por qué? Por mantener una posición. Entonces, mira lo que dicen, por todo esto, mucha gente se va a poner en contra. Versículo 10, muchos tropezarán entonces. ¿Por qué? Por la presión de la sociedad, por la presión de lo que está alrededor. No se van a hacer muchos ceder sus principios, los principios de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Ceder para qué? Para agradar al hombre, para conseguir el trabajo, para poder conseguir dinero, para poder ser aceptado. Entonces muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Peleas, pleitos, contiendas, celos, envidias. Todo esto es parte de las cosas. Y muchos falsos profetas se levantarán, versículo 11, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces nos damos cuenta y cuando vemos esto, nos podemos dar cuenta que hay un completo, vamos a decir, en la sociedad, un completo ambiente, atmósfera peligrosa. ¿Qué piensas de eso? Bueno, pienso que ya está profetizado, ya está en la palabra de Dios, o sea, esto no debe tomarnos a nosotros por sorpresa. Jesucristo nos habló de esto y la iglesia de Cristo, donde se predica la palabra de Dios, realmente la palabra de Dios, no está alertando al pueblo desde hace mucho tiempo. Dios, el Espíritu Santo en la iglesia viva, el Espíritu Santo ha venido alertando al pueblo de estos tiempos finales, ha usado a sus siervos los profetas. Y algo que llama mucho mi atención es como dice allí, que rápidamente veremos a personas, a falsos cristos, diciendo yo soy el Cristo. Y esto es algo, el ungido de Dios, el sí, profeta de Dios. Es que mucho, como hemos escuchado personas que dicen, es que Dios me dijo, es que el Señor me dijo, es que el Señor me reveló, o cada quien interpretando la palabra a su manera. Y ahorita, ¿cómo va a ser esa propagación rápida de estos falsos cristos? Bueno, ahorita con el avance de la tecnología, vemos en las redes sociales la facilidad de poder escuchar un mensaje, cualquier mensaje que también, como dice la palabra de Dios, de acuerdo a la propia concupiscencia de tu corazón, muchas veces vas a escuchar lo que quieres oír a través de esos falsos cristos. Sí, el apóstol Pablo lo decía, que se van a amontonar maestros que enseñarían conforme a sus propias concupiscencias. Así es, y eso está pasando. Hay mucha gente, las iglesias, ahorita en este sacudimiento, porque todo esto que estamos viendo sacude a la iglesia para que quede el remanente. ¿Qué pasa? Muchas personas se van de las iglesias porque tienen la facilidad de conseguir lo que quieren escuchar, lo que en su corazón quieren escuchar, y los falsos cristos están ahorita por todos lados, a través de las redes sociales, a través de cualquier lugar, puedes conseguir lo que quieres escuchar, pero es que la verdad es que la palabra de Dios es una sola, mi amor, y lo que dice la palabra de Dios, lo que estamos viviendo no nos toma por sorpresa. Todo lo que está pasando, esto que decía Jesús, al final fue como un resumen donde él dice, y el amor de muchos se enfriará. El amor se enfriará, cada quien buscando su propio deseo, haciendo lo que quiere, y eso es lo que estamos viviendo. Sí. Entonces yo creo que nosotros, cuando el Señor Jesús entregó esta palabra a sus discípulos, nosotros, como yo se los he enseñado, somos discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Esta palabra es para nosotros. Es decir, el Señor nos da unas características acerca de las cosas que vamos a empezar a ver, que vamos a empezar a escuchar, donde entonces nos vamos a sentir reflejados en esto, porque cuando yo leo Mateo 24 me doy cuenta que todo lo que estoy viendo a mi alrededor se está cumpliendo. Ahora, la pregunta que hice al principio, entonces, ¿estamos viendo tiempos bíblicos? El Señor Jesucristo habló que estos serían tiempos postreros, donde veríamos un aumento de esto. No es que esto es de ahorita, no, esto ha venido pasando siempre. Los terremotos, las guerras, todo eso. Pero cuando nos damos cuenta cómo está aumentando y cómo nuestro mundo ha cambiado completamente, las pestes, mira cómo el mundo cambió, la economía, tantas cosas. Entonces nos damos cuenta y la pregunta sería, ¿estamos viendo tiempos bíblicos?
Ahora, sí, la respuesta sería sí. Estamos viviendo tiempos que están escritos en la Así palabra. Esto ha pasado antes porque lo quiero que podamos entender, para explicar bien y que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe hoy, yo quiero que aprendamos algo importante acá, porque esto que estamos leyendo acá, debemos entender dónde estamos parados para entonces orar como conviene y no que seamos más bien el error pueda llegar a nuestra vida. Veamos esto. Desde el momento que Dios fundó la tierra y muchas generaciones han pasado, generaciones de sus siervos, han vivido momentos donde Dios ya ha profetizado las cosas que vendrían. Pero solamente aquellos entendidos lograron percatarse de esto y oraron como conviene en tiempos bíblicos. Veamos un ejemplo. El primer ejemplo que yo les traigo es el ejemplo de Daniel. El ejemplo de Daniel. Daniel, un joven, ¿verdad? Que pues así como tú y yo tenemos la Biblia, ellos tenían escrituras de los profetas, es decir, los profetas que estaban antes de ellos. Entonces fíjense, en un momento el profeta Jeremías estuvo hablando y empezó a hablar, empezó a profetizar. Entonces, eso quedó como palabra del Señor, vamos a decir así, como que si fuera nuestra Biblia en estos tiempos. Entonces, Daniel, años después, ¿verdad? Un joven, miren lo que pasó, Daniel 9:2, dice así: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros, el número de ellos, ¿verdad? De que habló Jehová, de los años de ellos que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse en las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Atención acá. Daniel está viendo un momento importante en la vida, el desarrollo de la vida de Israel. Él entendió que el momento de su vida, ¿verdad?, de su generación, era un momento bíblico. Era un momento en el cual Dios ya había hablado. Cuando él entendió, y si usted sigue leyendo el capítulo 9 del libro de Daniel, usted se va a dar cuenta qué es lo que hace Daniel. Cuando él dice que abrió los libros y se dio cuenta que estaba en un tiempo profético de Dios, dijo: oh, esto es un tiempo que ya Dios había hablado. Estoy entendiendo dónde estoy parado y mi oración va a ir conforme a este tiempo. No va a ser una oración almática. No va a ser una oración por una simple necesidad. Va a ser una oración entendiendo lo que me rodea, entendiendo lo que está ocurriendo y entendiendo lo que se prometió que ocurriría luego. Si usted sigue leyendo el libro de Daniel, capítulo 9, se va a dar cuenta cómo fue que Daniel le entró a Dios, si podemos decirlo de esa manera. Cómo empezó declarando el poder de Dios y declarando la razón por la cual ellos estaban aquí. Nuestros padres se apartaron del Señor, nuestros ancestros se apartaron de ti, por eso estamos viviendo esto. O sea, él entendió. No que cayó en un reproche contra Dios. ¿Por qué, Señor, estamos viviendo esta cautividad? ¿Por qué estamos viviendo aquello? Señor, libéranos porque no nos merecemos. No, él entendió y dice: Señor, tuya es la justicia, tuya es la misericordia. Clamó, empezó a clamar a Dios con un entendimiento. Yo quiero que entendamos esto, porque cuando entendemos esto, mis amados hermanos, lo que nos rodea, entonces cambiamos nuestra manera de orar. Miren otro ejemplo, Jesús. Bueno, aún en ese ejemplo de Daniel, siempre me ha gustado este capítulo de Daniel, pues para los intercesores, para un intercesor, para todo hijo de Dios que tiene una relación íntima con el Padre, que ora, este capítulo es para estudiar, es para tomar muy en cuenta. Hay mucho que sacar de allí. Sí, de hecho, fíjate que, mi amor, aquí que la oración era una oración de humillación. Así es. Y algo que ha pasado con el tiempo es que muchas veces creemos que como tenemos la palabra de Dios, que tener fe es declarar aún sin revelación. O ir a una guerra espiritual donde Dios no te está mandando que vayas. Mucha gente en este tiempo orando por justicia, Señora, justicia, pero justamente, valga la redundancia, lo que Dios está haciendo es justicia. Lo que está pasando son juicios de Dios a causa de la humanidad, pero a las oraciones almáticas, ¿cómo podemos estar viviendo esto? ¿Cómo puede estar pasando esto? Sí, mi hermano, vea las redes sociales, vea cómo ha avanzado la inmoralidad sexual, vea cómo ha avanzado la gente que se burla de Dios, gente que va en contra
de los designios de Dios, de cómo el enemigo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de las distintas plataformas que hay de la televisión actual, a través del internet, todo esto lo que hace es ir en contra del diseño original de Dios. Ahorita, por ejemplo, tú ves Netflix o cualquiera de estas plataformas y es raro ver una película donde no haya una escena homosexual o donde los homosexuales no sean, digamos, los protagonistas. Y estas son cosas, son juicios. Este es el caso de la homosexualidad, pero la brujería, la hechicería, tantas la cosas. Corrupción, las drogas, es todo. una cosa que estamos viviendo los juicios de Dios. Mucho pueblo de Dios jurando, Señor, haz justicia, esto es justicia. Así como hace años, amor, en el ministerio de intercesión, algo que el Señor nos enseñó, es que tenemos tiempo orando por justicia. Señora, justicia por Venezuela. Mira cómo hay corrupción. Mira que estas personas, que el gobierno, que el otro. Pero el Señor nos mostró que estábamos orando mal. Porque cuando vamos a la historia de Venezuela, Dios está haciendo justicia. Realmente muchas cosas vivimos, pero por ignorancia y por almatismo, porque vemos ese el momento, oramos de forma incorrecta. Tenemos que ser entendidos. Decir, no entendemos muchas veces los tiempos que estamos viviendo, o lo que está a nuestro alrededor. Y oramos solamente desde mi punto de vista. Así es. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces oramos y nos frustramos porque vemos como que nuestras oraciones no tienen respuesta de parte de Dios. Pero no es eso, sino que entender algo, dónde estamos parados, qué es lo que nos está rodeando. Cuando logramos entender el caso de Daniel, Daniel logró entender, ¿verdad?, dónde estaba parado. ¿Pero por qué lo entendía? Escuche esto. Dice él que él abrió los libros. Es decir, él estudió la palabra de Dios, él estudió la Biblia, él creyó las profecías y él se comparó, ¿dónde estoy parado? Estamos a punto de que se cumpla una profecía, los 70 años, viene una liberación para mi pueblo. O sea, él logró entender, pero así que en el momento que él estaba orando y leyendo la Biblia, te aseguro que muchos de sus compañeros, de sus amigos, de sus vecinos, estaban por allá quejándose, estaban por allá peleando, estaban perdidos en otra cosa. Y es lo que pasa hoy. La mayoría está allá afuera, pues, en los afanes, en cómo, quejándose con Dios, quejándose de la iglesia, quejándose de tantas cosas. Pero son los pocos que realmente vienen a las escrituras, ¿dónde estoy parado? Así es. ¿Qué es lo que debo de orar? Y que no doblan sus rodillas ante Baal. Porque así como en la época de Nabucodonosor, siempre va a haber una autoridad legal en la tierra que te va a hacer doblar tus rodillas ante Baal. Como esto que está pasando con la pandemia. Eso siempre va a pasar. Siempre va a haber alguien que te va a decir, es esto lo que tienes que hacer, dobla tus rodillas ante Baal, ante el temor, ante el miedo, ante tantas cosas que son dioses, ahí podemos ídolos. darnos cuenta de que siempre, cada generación, es importante ese punto que toca, porque cada generación Dios siempre va a levantar, ¿verdad?, reyes, ¿verdad?, reyes que van a ser incluso instrumentos de Dios para traer juicios a la tierra, a las naciones, donde el pueblo de Dios va a ser probado. Esto pasó con Daniel, pasaron todas las generaciones, nos pasa hoy. Y muchas veces nos quejamos, Señor, quita este gobierno, Señor, quita aquel sistema, Señor, quita. Ya va, debemos entender, debemos orar con entendimiento y no de manera almática. ¿Cómo es a manera almática? De lo que yo siento ahorita, de mi ímpetu, de mi deseo actual y desde mi perspectiva, de donde yo estoy, bueno, lo que veo a mi alrededor, voy a orar conforme a esto. No, nosotros como intercesores, como hijos de Dios, quiero que aprendamos esto, debemos subir a las alturas y eso solamente en oración, leyendo la palabra, buscando al Señor. Es que el Señor abre nuestros ojos para ver alrededor y decir, ya va, voy a orar como conviene. Y de esa manera va a venir una respuesta de Dios. Hay algo importante acá y esto es lo que quería decir también, y es que cuando doblegas tus rodillas ante Baal, ante lo que es el líder del mundo, del sistema, te dice qué debes hacer y quitas tu mirada de Dios, tu oración va a ser una oración contaminada. Porque yo sé que ante las situaciones que se vivían en esa época, había mucha gente orando, rezando, haciendo sus rezos, doblando sus rodillas ante Baal, preocupados por la situación. Pero Daniel no se contaminó.
Y por eso la oración de Daniel, él no creía lo que decían los idólatras. Él no creía lo que decían la gente que venía con engaño. No, Daniel estaba firme. Y su oración era al Dios vivo conforme a la que dice la palabra de Dios. A lo que él estudió, era una oración entendida. Por eso él se humillaba. Él se humillaba ante el Dios vivo. Y algo importantísimo, cuando lees todo el capítulo 9, te das cuenta que no solo se humillaba, sino que aunque él sabía que él no estaba doblando sus rodillas ante Baal y no estaba haciendo lo que el resto hacía, él se ponía en la posición de todos. Y no es que juzgaba a aquellos, bueno, que les vaya el juicio a ellos y a mí sálvame, Señor, porque hay otros que oran así también, profetas del desastre que andan dañando y contaminando y juzgando al mismo pueblo de Dios. No, sino que le decía, Señor, no hemos pecado, nuestros padres, Señor, perdónanos, aunque él no era el que se estaba contaminando, pero él oraba con amor y con compasión. Sí, y es muy, muy interesante lo que dices, porque Nabucodonosor en el tiempo de Daniel levantó una estatua, ¿verdad? Y mucho pueblo, tanto la gente de Babilonia, incluso gente de Israel, como les decía al principio, por entrar en el sistema, por no ser rechazado, por poder mantener sus trabajos seguramente, doblaron sus rodillas. Pero Daniel, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dio la fe para mantenerse, no postrarse ante eso? Porque él había leído las Escrituras y sabía lo que estaba por venir. Eso aumentó su fe. La palabra del Señor nos enseña que por causa de la fe, ¿verdad? Por causa de la palabra, la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Entonces nosotros cuando leemos y entendemos los tiempos nos damos cuenta y eso aumenta nuestra fe para poder soportar. Y como dijo Jesucristo, sobre ahí, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Jesucristo también entendió, escúchame esto, que estaba en un tiempo bíblico. Pastor, pero es que él era el Hijo de Dios, sí, pero acuérdate que él vino como hombre, hijo de hombre, vino acá. Y él tuvo, la revelación vino a él sabía que él era el Hijo de Dios y él entendió el tiempo que él estaba viviendo. Lo que los profetas, Isaías, todos estos profetas hablaron de él. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, cuando él entendió esto, él sabía, él dijo a sus discípulos, es necesario que el Cristo padezca, que el Cristo sufra. Es decir, es necesario que yo tenga que padecer. Los discípulos no lo entendían, pero ¿por qué lo decía? Porque ya estaba escrito. Así es. Y cuando llegó en el momento más difícil, ¿verdad? En el momento el momento más difícil, Lucas 22, él hace una oración al Padre. Escucha ver lo que es ser entendido. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿por qué te digo esto? Esto nos revela una oración entendida en un momento bíblico. Porque la profecía dice que él tenía que padecer y morir. Él sabía lo que iba a acontecer. Él sabía cuál era el designio del Padre, qué es lo que estaba escrito desde muchas generaciones antes hasta ese día. Él sabía que venía un cumplimiento bíblico, pero él era humano. Él sentía, si lo pellizcan duele, él sabía. No sé, sabía, wow, me van a matar. Entonces, Señor, esta es una copa difícil de pasar. Tú la puedes quitar si quieres, pero cuando entendemos qué es lo que Dios habló, lo que ha de venir, aumenta nuestra fe y podemos decir esta declaración. No se haga mi voluntad, mas hágase la tuya. Es decir, le digo algo, cuando entendemos el tiempo que estamos viviendo, entendemos el tiempo bíblico, sabemos que en nuestra oración nosotros podemos orar, pero por encima de nuestra oración está una voluntad. Así es. La voluntad del Padre. Así es. Esto marca la diferencia. Porque, ¿cómo vamos a marcar la diferencia? Porque no va a venir la frustración. Porque vendría la frustración si Cristo nunca hubiera hablado. Y nunca nos hubiera dicho que en el final de los tiempos vendrían terremotos, guerras, pestes. Si el Señor nunca nos hubiera alertado y decimos, bueno, Señor, ¿qué es esto que estamos viviendo? Y aún el apóstol Juan. Sí, Apocalipsis. ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Verdad? Pero porque Él alertó, entonces yo soy entendido en la palabra. Entonces como soy entendido en la palabra, esto aumenta mi fe. Yo sé que las cosas que han de venir, pero por encima de mi oración, yo sé que hay una voluntad. Amén, amén, así es. Entonces, en este tiempo, yo creo que nosotros debemos primero entender el tiempo que estamos viviendo. Escúchame, entender el tiempo que estamos viviendo y
Entonces la pregunta sería, ¿cómo debemos orar en tiempos finales, en estos tiempos? Entonces vamos a ver qué fue lo que Jesús nos enseñó. Así es, Jesús nos enseñó algo y es que debemos orar los unos por los otros. Y esto es algo muy importante porque algo que pasa es que las oraciones muy comúnmente son egoístas. Son oraciones por lo que yo estoy viviendo y por lo que yo estoy viendo. Pero no vemos que tenemos que orar los unos por los otros. Cuando tú estás guiado por el Espíritu, estás orando en el Espíritu, el ejemplo que dábamos, el ejemplo de Daniel, tú te pones en la posición de otro, te conviertes en un intercesor ante Dios. Entonces Jesús, una de las cosas que nos enseñó fue esto, orar los unos por los otros. Él también nos enseñó a orar por los enfermos. Cuando nosotros oramos por los enfermos, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una autoridad dada por Dios. Y Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice harán. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Entonces, con esa fe debemos ir. Claro, sabiendo siempre la voluntad de Dios, reconociendo su soberanía. Dice también, Jesús nos dijo, echar fuera demonios. Y esto es importante. Cuando cuando vas a echar fuera demonios, eres guiado por el Espíritu a echar fuera demonios. Es más, Jesús decía, hay espíritus que salen es con ayuno y oración. Hay muchas cosas. Si una persona no tiene compasión, si tú no tienes el sentimiento, o mejor dicho, la compasión de ponerte en la posición de otro, tú no puedes echar fuera los demonios que tal vez hayan en la vida de esa persona o algo. Es algo que tienes que hacerlo en el Espíritu, guiado por el amor, por la compasión. Ahí el Espíritu Santo te va a llevar a echar fuera esos demonios, no entrar a una guerra espiritual que no conoces, donde Dios no te ha mandado y donde va a ser peor para ti. Orar por milagros, profetizar y proclamar la palabra de Dios. Esto fue lo que Jesucristo nos enseñó. Y es importante que nosotros podamos entender esto. Esto que Jesús nos habló, orar por los enfermos, orar, echar fuera demonios, orar los unos por los otros, esto es algo constante. Ahora, volviendo al punto entonces, cuando entendemos esto, este mandato de nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos entender este ingrediente más el ingrediente de dónde estoy parado, proféticamente hablando, en qué línea del tiempo profético estoy hablando. ¿Dónde estamos? Vuelvo y repito, ya estamos en los tiempos finales. Cristo regresa pronto. La palabra de Dios nos enseña todas las cosas que han de venir. Ahora, ¿por qué traigo esto acá y traemos esto acá? La palabra del Señor nos enseña, Jesús dijo, oren por los enfermos, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero también veo que la palabra de Dios nos enseña que en el final de los tiempos dice, habrá pestes. Sí se están dando cuenta de eso, ¿verdad? Sí. Es decir, cuando nos damos cuenta de todas estas cosas, entonces vemos, Señor, vamos a orar por la paz de nuestros hermanos, para que el Señor guarde sus vidas, ¿verdad? Para que el Señor los proteja. Pero la palabra de Dios también enseña que habrá guerras. ¿Qué pasa en una guerra? Escúchame bien. ¿Qué pasa en una guerra? ¿Qué pasa en una guerra? Hay bombardeos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando hay bombardeos? Cuando hay disparos, muere gente. ¿Qué pasa con las pestes? ¿Qué pasa? Muere gente. Entonces, te quiero decir algo. Si nosotros entendemos lo que está pasando alrededor, pero también entendemos lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo, entendemos que yo puedo orar, pero por encima de mi oración hay una voluntad de Dios. Y Jesucristo dijo, es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué yo quiero enseñar esto hoy? Porque muchas veces alguien se puede sentir frustrado. Señor, pero estamos orando por nuestro país, pero cada vez veo las cosas peores en mi país y en el mundo. Te recuerdo, Jesucristo dijo, es necesario que estas cosas acontezcan. Pero el hecho de que yo sepa qué es lo que está viniendo y las cosas que van a venir al mundo, no significa que, bueno, ya no voy a orar por los enfermos. No, yo voy a seguir orando por los enfermos. Yo voy a seguir orando por la paz en el alma. Deshaciendo las obras del diablo. Yo voy a diablo. seguir deshaciendo las obras del diablo en la familia, en mi país, en mi ciudad, ¿verdad? Porque puede ser que Dios sí va a sanar a alguien. Alguien necesita ver la gloria de Dios y Dios lo va a hacer. ¿Y por quién lo va a hacer? Lo va a hacer por causa de nosotros, quienes tenemos la palabra. Así es. Pero si alguien tiene que morir, va a morir. Eso no lo puedo cambiar yo. Entonces, el pueblo de Dios debe entender esto y no debe caer en frustración en el momento que ores por un enfermo y no se sanó.
Así en el es. momento que ores por una necesidad en tu país y no ocurrió nada. Sí, y algo que pasa es que los seres humanos, por esa memoria, no sé, o la forma como tenemos de pensar, generalmente somos muy extremistas y muy exagerados. Entonces, cuando hay situaciones buenas y situaciones malas, como todo, nos enfocamos más en las malas que en las buenas. Realmente, en medio de este tiempo, la oración está sanando. Así La es. oración está libertando. Y si hay gente que se está sanando, si hay gente que está siendo libre, si hay almas que se están salvando, pero nos enfocamos más en las personas que están muriendo, en las situaciones difíciles, y no vemos que Dios sí se está manifestando a través de ti. Y bueno, y si alguien dice, bueno, es que todos se mueren, es que no, nadie se salva, es que todo está mal conmigo, bueno, tiene que examinarse. Porque es que nosotros somos, como dijimos en unos programas pasados, la sal de la tierra y la luz de este mundo. Y las condiciones están dadas para que se manifieste la gloria de Dios. Así es. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en este tiempo? ¿Será que entonces dejo de orar? ¿Será que entonces no voy a orar por mi país, por mi familia, por los enfermos? No, hay que hacerlo, porque somos nosotros quienes tenemos el poder de Dios aquí a través del Espíritu Santo. Tenemos nuestra boca para proclamar, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Proclamen, profeticen, echen fuera demonios, pongan las manos sobre los enfermos. Eso hay que hacerlo. Pero yo quiero que entendamos, así como lo entendió Daniel, así como lo entendió Jesús, Señor, yo quiero la restauración completa de mi país, de las naciones. ¿Quién no quiere eso? Pero ¿qué me enseña la palabra de Dios? Yo quiero que podamos entender esto, porque si vamos al registro bíblico, nos enseña que el escenario, escúchame, escríbanme allí, ¿quiénes quieren que Cristo regrese pronto? Escríbame, pastor, yo quiero que Cristo regrese pronto. Amén. Yo quiero estar en el momento. ¿Quién quiere estar en el momento del arrebatamiento? Yo decía en estos días, estaba hablando con mi esposa, yo quiero estar en el arrebatamiento, pero yo te decía, pero hay un precio que pagar. Así ¿Y sabes el precio que pagar? ¿Sabes cuál es? El precio que hay que pagar es estar en esos tiempos, el tipo de sociedad y de ambiente que se va a vivir allí. Pastor, pero es que eso es como en la película que yo vi, que todo estaba muy tranquilo, todo chévere, y de repente desapareció la gente. Hermano, no. eso no va a ser así. Si usted lee el libro del Apocalipsis, si usted lee y estudia las Escrituras, se da cuenta que el escenario en el momento del arrebatamiento es un caos total. Y cuando hablo de caos, hablamos de enfermedades, hablamos de hambres, gente muriendo de hambre, gente muriendo de enfermedades, gente muriendo por guerra, persecución a los cristianos, cárceles y tantas cosas que hemos ahí. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿quién quiere estar en ese escenario? Sí, algo que impactó mi vida, amor, es cuando el Señor te mostró el nombre de la conferencia de este año, porque el nombre de la conferencia, mejor dicho, de este año, en Vino Nuevo, es la revelación de Jesucristo. Y cuando el Señor le mostró esto a mi esposo, días después un intercesor se me acercó y me mostró algo. Cuando se lo muestro a mi esposo nos impactó a los dos, y es que Apocalipsis, el libro de las revelaciones, inicia así. Este es el libro de la revelación de Jesucristo, así que no es casualidad. La revelación de Jesucristo, mucha gente piensa que aquí en la tierra, en medio del caos que hay, en medio de la contaminación de pecado que hay, del sistema en que vivimos, piensa que va a ser algo, una cosa hermosa aquí en la tierra. No, Él se va a revelar en tiempos de juicio. En tiempos de juicio, porque Dios es un Dios justo, y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y pues sí, este es el año donde inicia ese tiempo de revelación. Sí, entonces nos damos cuenta que en medio de este escenario, escúchame, yo no quiero aquí asustar a nadie, pero sí le quiero hablar a los entendidos. Cuando entendemos lo que viene, ¿verdad? Cuando entendemos lo que viene, esto en vez de asustarnos, fortalece nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque vemos que Él tiene control de nuestras vidas. Es decir, entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando yo sé que mi oración, tal vez, Señor, yo quiero que Venezuela sea, como nunca antes vista. Yo quiero que aquí no haya corrupción, que no haya... No sé, te digo algo, Cristo entonces no viene todavía. Cristo vendrá, dentro de 1000 años más todavía. ¿Me entiendes? O dos cosas, o Cristo viene dentro de 1000 años todavía, o Cristo cuando venga pronto es cuando en el reino de Cristo donde vamos a ver todo bien. Entonces alguien dice, bueno, pastor, entonces no oro más por mi país, no oro más, me quito y tiro mis esperanzas. No estoy diciendo eso. Ahí es donde venimos a hablar. Somos entendidos.
que Jesucristo. Señor, tengo que cumplir una misión, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Nosotros hoy tenemos que orar por nuestros gobernantes, porque los dice la palabra de Dios, para que sean usados conforme a la voluntad de Dios. Debemos orar por nuestro país para que se haga la voluntad de Dios. Voy a orar por los enfermos, pero que se haga la voluntad de Dios. Voy a orar para que la gente tenga la provisión, el alimento, pero que se haga la voluntad de Dios. No sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Es decir, cuando entendemos lo que estamos viviendo y hacia dónde, como dijo Jesucristo, es necesario que todo esto acontezca. Porque si fuera entonces, Cristo dijera, no hay guerras, no hay hambre, no lo voy a permitir. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores? Es necesario que todo esto acontezca. Cuando yo entiendo eso, yo no me voy a poner a pelear con Cristo. Señor, ¿por qué hay niños muriendo de hambre? Señor, ¿por qué hay delincuencia? Señor, ¿por qué? No, es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué hago yo? Mientras esté vivo, yo voy a orar por los que están a mi alrededor. Predicaré el evangelio de salvación. Seguiré orando por los enfermos. Seguiré orando por mi país. Seguiré orando por los gobernantes. Pero hágase la voluntad del Señor. Entonces, cuando entiendo esto, no va a venir frustración a mi vida. Señor, estuve 5 días ayunando para que se acabara la corrupción en mi país y veo la corrupción. Hermano, cada día va a ir aumentando la maldad, porque escrito está, no es que me lo inventé, escrito está. Hermano, que estuve ayunando para que no mataran más niños. Y dice la palabra de Dios que aumentará la maldad. No sé, no es que te sientas mal, que el Señor no oye, no, el Señor tiene control y la justicia viene del cielo, no la puedo hacer yo. Entonces, mientras tanto, yo voy a predicar el evangelio, yo voy a seguir orando por los enfermos, llevando la salvación, llevando a la gente a conciencia, al temor a Jehová. Yo haré mi parte, pero el Espíritu Santo se encarga del convencimiento, se encarga de poner en plan el propósito y los designios de Dios. Con nuestra mirada puesta en la eternidad. Realmente ese es el secreto, orar con nuestra mirada así, entendidos en los tiempos del mundo, pero con nuestra mirada puesta en la eternidad, porque allí es donde vas a tener el denuedo para ir y predicar la palabra de Dios, para que las almas se salven, para reflejar a Cristo, para dar testimonio de un Dios vivo, para que las almas lleguen rendidas a los pies de Cristo, porque más allá de lo que podamos estar viendo aquí en la tierra, o queriendo hacer tesoros en la tierra, o mejorar todo en la terrenal o el cuerpo, enfócate en el alma. El Señor vino para este mundo para reconciliarnos con el Padre, para que nosotros, el ministerio de la reconciliación, sea evidente en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Mis hermanos, estamos viendo tiempos bíblicos. Estamos viendo en medio de una peste, como está escrito. En esta peste muchas personas van a morir, como ya hemos visto que están muriendo. ¿Será que Dios perdió el control? ¿Será que está mal que alguien, hijo de Dios, muera por esto? Cuando entonces entendemos el propósito, entendemos las cosas, el Hijo de Dios así muera por el COVID, así muera por un cáncer, así muera por otra pandemia, las que van a venir a la tierra, porque dice que habrá pestes sobre la tierra. ¿Sabes? Todo hijo de Dios va a irse en paz. Todo hijo de Dios va a irse con la esperanza. Pero nosotros como iglesia de Cristo que estamos en la tierra, ¿será que nos vamos a frustrar si oramos por alguien y no se sana? ¿Será que nos vamos a frustrar porque vea que haya guerras y rumores de guerra? ¿Será que nos vamos a frustrar cuando veamos que el hambre aumenta? No, porque escrito está, sobre mi oración hay una voluntad. Mientras yo puedo orar por los enfermos, lo voy a hacer. Porque si Dios en su voluntad está a sanar a alguno de ellos, lo va a hacer y te va a usar como instrumento para la declaración. Si va a haber un terremoto y hay gente que va a morir en un terremoto, no es que Dios perdió el control, pero seguramente Dios está usando todo eso. ¿Por qué? Porque de Él es la justicia. Aunque mueran cristianos allí, están con el Señor. Yo seguiré orando para que el Señor nos proteja, para que el Señor nos guarde. Pastor, pero es que mucha gente está muriendo de hambre. Nosotros seguiremos haciendo la labor, orando los unos por los otros, para que Dios sea nuestro proveedor, sembrando en aquellos que tienen necesidad. Pero sabemos que mientras yo hago mi trabajo, sobre mi trabajo y mi oración hay una voluntad de Dios. Y haga lo que yo haga, mueva lo que yo mueva, la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Cuando entiendo esto, no viene frustración a mi vida, sino hay paz.
porque hice lo que tenía que hacer. Oré por las personas, oré por mi país, le di la provisión mientras podía, hice lo que podía. ¿Por qué? Porque yo soy solamente un instrumento de Dios en la tierra, para el servicio de Dios aquí en la tierra, pero la voluntad es la que el Padre decide hacer aquí en esta tierra. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando en este tiempo? Así es. Así que cuando vayas a orar, recuerda lo que la palabra de Dios dice, que debemos orar sin cesar. Orar en todo tiempo, Así mis es. hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que estar orando. No puedes frustrarte, como ya muy bien lo ha explicado el pastor, y debes perseverar. Así es. Perseverar en la oración. Aunque el enemigo venga y te diga, no, es que no está pasando nada, quiero que sepas algo, y es que Dios está obrando, aun aunque no lo puedan ver tus ojos, el Señor está obrando. Así es. Y vuelvo y quiero cerrar con esta palabra. Dice, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice el Señor, para los últimos tiempos. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin. Perseverar, ¿por qué? Porque entendemos que no va a ser fácil la circunstancia, pero Él nos dijo, el que persevere, pastor, que oré y no se sanó, yo sigo perseverando. Pastor, que oré y pasó tal cosa, ayuné y ocurrió tal cosa, yo sigo perseverando, yo sigo guardando mi fe, yo sigo guardando mis principios, yo sigo manteniendo mi confianza en Dios, mas el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Es decir, cuando veas que todo está distorsionado, cuando veas que como que las cosas no salen como tal vez nosotros quisiéramos, tú debes entender esto como entendió Daniel. Daniel entendió que venía una salvación, está por cumplirse una salvación. Cristo entendió que a través de ese sacrificio vendría una salvación. Quiero que entendamos esto. En este tiempo vemos los conflictos, pero yo entiendo, según la palabra de Dios, que si perseveramos, lo que encontraremos también es salvación. Amén. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios no estamos acá como iglesia para mostrar al mundo que estamos frustrados, cansados, como dice una canción, cansado del camino, golpeado, tirado. No. La iglesia se levanta, la iglesia mantiene la fuerza, mantiene la fe, el remanente persevera en oración, persevera orando por los enfermos, persevera orando por los cautivos, echando fuera demonios, orando por nuestro país, orando por las naciones del mundo. Perseveramos hasta el fin. Yo no quiero ver una iglesia frustrada, cansada, dudando. Una iglesia ¿cómo se dice cuando, bueno, ya hágase y no me importa? Bueno, una iglesia desactiva. Sí, pero hay una palabra, Inactiva. no me viene la palabra. Una iglesia que ya se echó a morir, no. Sino una iglesia resignada, esa es la palabra. Yo no quiero ver una iglesia resignada. Yo no quiero que vino nuevo y liderazgo de vino nuevo, la gente no es una gente resignada. Bueno, ya listo, dejamos todo, dejamos de predicar porque aquí nadie puede salir. No, yo quiero una iglesia viva. Yo quiero porque eso es el deseo de Cristo. Y algo importante, y sé que ya estamos por terminar, pero algo importante es entender los tiempos que estamos viviendo y no pensar, no es que yo estoy inactivo por un momento, porque cuando todo esto cambia yo vuelvo a activarme. No, mi hermano, ya lo que inició nadie lo va a parar. Esto termina con el regreso de Cristo. Así es. Pero mientras tanto, perseveramos hasta el fin. Y como dice la palabra, después, versículo 14 dice, y este evangelio será predicado en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es decir, que en medio de las circunstancias, de los terremotos, de la peste, de aquello, de lo otro, ¿sabes qué? Siempre va a haber un remanente predicando. Por eso nosotros no podemos frustrarnos ni resignarnos. Aunque mis ojos vean las cosas, aunque veamos lo que está ocurriendo, ¿sabes qué? Mi confianza sigue intacta y tu confianza debe seguir intacta. Pastor, Amén. que oré por mi vecino no se sanó, sigue orando por el vecino, sigue orando por el amigo, sigue orando por esto. Pastor, que oré o ayuné por mi nación y veo todo igual o peor, sigue haciéndolo, porque Dios está en control y hágase su voluntad
no la mía. Amén. 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 Es tiempo de cambiar la mentalidad. La iglesia debe levantarse. La iglesia no se frustra, la iglesia se levanta, la iglesia es poderosa. Cuanto más cuando Cristo dijo, toda potestad en el cielo se me ha dado en la tierra, pero yo se las entrego ahora. Ahora vayan y sanen a los enfermos. Vayan y oren por las personas, echen fuera demonios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo espera de nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. En tiempos bíblicos, en tiempos finales, decimos, Señor, hágase tu perfecta voluntad. Señor, oramos para que sea tu voluntad. Oro, Señor, para que tu pueblo se levante, para que tu pueblo, Señor, tome fortaleza, para que tu pueblo se levante en autoridad, para que haya una iglesia, Señor, avivada, que el fuego del Espíritu se avive, una iglesia que ore por los enfermos, una iglesia que eche fuera demonios, una iglesia que levante los muertos, una iglesia que no se conforma a este siglo, sino se levanta para hacer la voluntad del Padre. Padre, oro, Señor, para que les llenes de fortaleza. Oro, Señor, para que tu Espíritu, Señor, les dé fuerza para seguir adelante y sean testigos de tu poder en la vida de cada uno de ellos, en su familia, en su trabajo, que a pesar de la circunstancia, ellos puedan ser la sal de la tierra y la luz del mundo en esta generación y en estos tiempos. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es que nos guía en estos tiempos y nos da esperanza de que la salvación, Señor, y la redención está cerca con la venida de Cristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, una palabra que te anime a perseverar a pesar de las circunstancias, y te invito para que allí con tu familia sigan orando, únanse en oración con tus hijos, con tu familia, recobren fuerzas en el Espíritu, levántense y hagan la voluntad del Padre. Anímense y actívense. Amén. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima semana. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.